Hola a todos, soy la Miss Brice, espero te encuentres bien y sea de utilidad este video. Bienvenido a nuestro canal. Hoy estudiamos suma de vectores por el método analítico. Es una descomposición de vectores de coordenada polar a coordenada rectangular. Para realizar la suma de vectores de 2 o más, se necesita descomposición de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Si se tienen 3 fuerzas, se tiene que obtener la componente en X y la componente en Y de cada uno de ellos, utilizando las funciones trigonométricas. En este vector de fuerza 1 tenemos un triángulo rectángulo que el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X. Esta es la hipotenusa y la función de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces para Y utilizaremos seno. Cateto adyacente es coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cateto adyacente es X, se utilizará coseno para encontrar a la componente en X. A continuación se suman todas las componentes en X y todas las componentes en Y, igualándola a 0 ya que es un sistema en equilibrio. Para encontrar al vector resultante de la suma de los vectores se utiliza el teorema de Pitágoras y para la dirección la función tangente. Y observaremos que la sumatoria de vectores serán las coordenadas rectangulares del vector resultante. Entonces obtendremos de coordenadas rectangulares a coordenada polar. Aquí tenemos un ejercicio donde podremos llevar a cabo el método. Nos pide determinar la fuerza resultante y la dirección del sistema de fuerzas. Las 3 fuerzas están representadas en coordenadas polares. Representadas en un diagrama quedaría. Se determinarán las componentes en X y Y, considerando la sumatoria de componentes en X es igual a 0. La sumatoria de las componentes de Y son igual a 0, ya que las dos están en equilibrio. Descompondremos el vector 1. Fuerza 1 en X es igual, utilizando la función trigonométrica coseno, 230 newtons por coseno de 20 grados. Para la componente en Y, 230 newtons por seno de 20 grados. La componente de la fuerza 2 en X, 180 newtons por coseno de 75 grados. La componente 2 en Y, 180 newtons seno de 75 grados. Por último, la fuerza 3 en X son 350 newtons por coseno de 120 grados. Fuerza 3 en Y, 350 newtons por seno de 120 grados. Calculamos las operaciones. Aquí observamos que la única componente que es negativa es la de la fuerza 3, ya que se encuentra del lado izquierdo del eje X. Todas las demás son positivas. La componente en X de la fuerza 1 está del lado derecho, la componente de la fuerza 2 está del lado derecho, son positivas. Y todas las Y se encuentran en el eje positivo. Sumemos las componentes en X y las componentes en Y. Como observamos, las dos componentes son positivas, por lo que indica que la fuerza resultante se encontrará en el primer cuadrante. Determinemos el vector resultante con la fórmula de teorema de Pitágoras. Sustituyendo valores, realizando una operación parcial, realizando la suma, obteniendo la raíz, decimos que la fuerza resultante es igual a 562.52 newtons. Aquí recuerden que los newtons al cuadrado con la raíz se simplifican a newtons. Para determinar la dirección, utilicemos la función tangente. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y, 555.64 newtons entre 87.72 newtons, obteniendo un ángulo de 81.03 grados. Y ese vector se encontrará en el primer cuadrante con esta representación. Son 81.03 grados con una fuerza de 562.52 newtons. Y su forma en coordenada polar será 562.52 newtons con 81.03 grados. Y esta es la fuerza y dirección del sistema analizado. Determinemos la aceleración resultante, así como su dirección. Este ejercicio lo resolveremos de una manera diferente, representado en un diagrama. Aquí tenemos las coordenadas polares de cada una de las aceleraciones. Obtendremos la componente en X y la componente en Y de cada una de ellas, colocando los resultados al lado de cada aceleración. Componente 2 en X y componente 2 en Y. Sabemos que vamos a utilizar las funciones seno y coseno. Aceleración en X va a ser igual a la aceleración por coseno del ángulo de cada una de ellas. Y para la componente en Y
de la aceleración por seno del ángulo, obteniendo los siguientes resultados. Multiplicaremos en la calculadora 1.75 por coseno de 90, obteniendo 0. Para la función en y, 1.75 por seno de 90 grados y va a ser 1.75 metros sobre segundo cuadrado. Para el vector 1, la componente en x es 1.5 coseno de 175 grados. Nos da un resultado de menos 1.49 metros sobre segundo cuadrado. Para la componente en y es 1.5 por seno de 175 grados, obteniendo 0.131 metros sobre segundo cuadrado. Para la tercera aceleración, la componente en x es 0.82 por coseno de 300 grados, obteniendo 0.425 metros sobre segundo cuadrado. Para la componente en y por seno de 300 grados, obteniendo menos 0.7361 metros sobre segundo cuadrado. Y la última aceleración, la componente en x, 2.31 por coseno de 0 es 2.31. Para la componente en y, 2.31 por seno de 0, obteniendo 0. Ahora sumamos todas las componentes en x y sumamos todas las componentes en y. Menos 1.49 más 0.425 más 2.31, ya que la 2 es 0, obteniendo un resultado de 1.245 metros sobre segundo cuadrado. Para la componente en y, sumamos 1.75 más 0.131 menos 0.7361. La última es 0, obteniendo un resultado de 1.1449 metros sobre segundo cuadrado. Ahora aplicamos teorema de Pitágoras para obtener la aceleración resultante. Aceleración resultante es igual, obteniendo una operación parcial, raíz cuadrada de 2.8608 metros cuadrados segundo cuarto. Obtenemos la raíz 1.6913 metros sobre segundo cuadrado. Y esta es la aceleración resultante. Para la dirección utilizamos la función de tangente a la menos 1 de la sumatoria de las aceleraciones en y entre las aceleraciones de x, obteniendo un ángulo de 42.6 grados. Esto significa que la aceleración resultante se encontrará en el primer cuadrante, ya que sus componentes rectangulares son positivas y tienen un ángulo de 42.6 grados. Aceleración resultante de 1.6913 metros sobre segundo cuadrado con un ángulo de 42.6 grados. Y esta es una coordenada polar. Ustedes pueden utilizar el método que quieran, ya sea por tabla o en la misma gráfica. En este problema lo haremos en forma de tabla. La sumatoria de los desplazamientos en x es igual a 0. Los desplazamientos en y son igual a 0. Sustituiremos todas las fórmulas para la componente en x y para la componente en y. Realicemos las operaciones en la calculadora de cada una de ellas. Realicemos la suma. En este caso observamos que los dos son positivos y nuevamente el vector resultante se encontrará en el primer cuadrante. Determinemos el desplazamiento resultante. Sumatoria de las componentes en x al cuadrado más la sumatoria de las componentes en y al cuadrado, teniendo una operación parcial. Finalmente, obteniendo la raíz, el desplazamiento resultante es de 2.576.08 metros. Y este es el vector resultante del desplazamiento. Ahora determinemos la dirección con la función trigonométrica tangente, sustituyendo valores, obteniendo un ángulo de 47.57 grados. Representado en el diagrama, desplazamiento resultante es igual a 2.576.08 metros con un ángulo de 47.57 grados. Y ese serían los valores que nos están solicitando. En este ejercicio determinemos la velocidad del resultante y su dirección. Y tenemos el siguiente sistema de velocidades, representado en un diagrama. Así quedaría. Ahora obtendremos las componentes de cada una de ellas. La componente en x de la velocidad 1 son 155 por coseno de 85 grados, 13.51 kilómetros sobre hora. Componente 1 en y, 155 por seno de 85, 154.41 kilómetros sobre hora. Velocidad 2 en x es igual a 130 por coseno de 130 menos 83.56 kilómetros
kilómetros sobre hora. Componente 2 en Y sería 130 seno de 130, 99.59 kilómetros sobre hora. Las componentes en X de la tercera velocidad será 140 coseno de 250 menos 47.88 kilómetros sobre hora. La componente en Y es 140 seno de 250 dando menos 131.56 kilómetros sobre hora. Y la última velocidad en X será 100 por coseno de 175 menos 99.62 kilómetros sobre hora. La componente en Y, 100 por seno de 175, nos da 8.72 kilómetros sobre hora. Obtengamos la sumatoria de las velocidades en X y la sumatoria de las velocidades en Y. 13.51 menos 83.56, menos 47.88, menos 99.62, obteniendo menos 217.55 kilómetros sobre hora. Ahora las componentes en Y, 154.41 más 99.59 más 8.72 menos 131.56, obteniendo 131.16 kilómetros sobre hora. Aquí observamos que componente en X es negativa y la Y es positiva. Por lo tanto, se encontrará la resultante en el segundo cuadrante. Obtenemos la velocidad resultante con el teorema de Pitágoras. Sustituyendo valores en la fórmula, realizando una operación parcial, finalmente, la velocidad resultante es 254.03 kilómetros sobre hora. Ahora obtengamos el ángulo con la función de tangente. Sustituyendo en la fórmula, realizando la operación, tenemos un ángulo de menos 31.08 grados. El vector resultante se encontrará en el segundo cuadrante, con un ángulo de 31.08 medido desde el eje de las X. Para representar una coordenada polar no podemos utilizar este ángulo negativo. Por lo tanto, tenemos que obtener el positivo. Y el vector positivo es 180 grados menos 31.08 grados, ya que está en el segundo cuadrante, obteniendo un ángulo positivo de 148.92 grados. Y ese es el ángulo que manejaremos en la coordenada polar. Vector resultante es igual a 254.03 kilómetros sobre hora con un ángulo de 148.92 grados. Estos son los dos resultados solicitados. Hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad. Si fue así, suscríbete a nuestro canal, comparte con amigos y compañeros, danos un like y activa la campanita para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Muchas gracias. Hasta luego.